Edmundo Pérez Lloma nació en Santiago a fines de la década del 30. Hijo del fallecido ministro del Interior Edmundo Pérez Sujovic, este exalumno del Colegio St. George realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile y en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Economista y empresario, ha sido un testigo de la historia política de Chile a lo largo de los últimos 40 años. En 1957 ingresa al Partido Demócrata Cristiano, del cual ha sido consejero nacional y vicepresidente, aunque solo en 1994 inicia su carrera política en forma pública. Ministro de Defensa en 2 ocasiones bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, jugó un papel destacado al impulsar la Mesa de Diálogo sobre los Derechos Humanos. También se ha desempeñado como embajador de Chile en Argentina y como cónsul general en Bolivia, este último bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Actualmente se encuentra alejado de la política y dedica la mayor parte del tiempo a sus actividades empresariales. Edmundo, es un gusto tenerte en este nuevo ciclo programa Cita con la Historia. Tú eres un hombre que ha tenido un papel preponderante en el periodo de la transición, pero antes de entrar a conversar temas de gran interés, me gustaría preguntarte cómo entraste a la política, porque tú eres un empresario por sobre todas las cosas, o te defines como un político. No, yo la verdad las cosas que siempre me he definido con más bien una persona muy interesada en la política y en los asuntos públicos que se gana la vida como empresario, ¿ah? De una familia también de político empresario. Mi padre fue un empresario exitoso y también fue un político muy exitoso. Y yo creo que más bien dentro de las tradiciones chilenas, la familia chilena de seguir, ¿no es cierto?, un poco las aguas, hay tantas familias políticas. A mí me tocó, la verdad, las cosas, y el interés de la política me viene fundamentalmente por lo que vi en mi casa. Bueno, todo el mundo sabe que tu papá fue asesinado. ¿Y en qué medida ese hecho te lleva a tener una posición política determinada? Quizás antiizquierda, ¿por qué demócrata cristiano? No, la muerte de mi padre para mí es un hecho muy especial. Mi padre para mí fue, a la fecha de su muerte era mi mejor amigo, claramente, era la persona que yo más me sentía cercana, tanto filialmente como amigo, éramos muy, muy amigos. La muerte de mi padre para mí significó un trauma muy grande. Me tuve que hacer cargo de una familia de 9 hermanos, de mi madre, y meterme muy de lleno. Y a su vez heredar una cantidad de amigos de él, políticos, y heredar como, de hecho, heredar ¿no es cierto?, su trayectoria. Entonces, en muchas cosas recibí una especie de herencia condicionada. Y eso me marcó. Pero a mí la muerte de mi padre no me marca ni de izquierda ni de derecha ni nada. Me marca fundamentalmente en un desprecio y un odio a todas las formas de hacer política violenta muy, muy fuertes. Vengan de la derecha, vengan de la izquierda, me carga el violentismo. Creo que eso es una lacra que tiene que ser extirpada. En eso siempre he sido muy claro, muy firme. En este programa muchas personas nos han contado que tu papá era un posible candidato a la presidencia de la República en vez de Tomic. ¿Tú estuviste en ese...? Sí, yo también oigo, inclusive yo lo conversé con mi padre, pero él nunca se creyó el cuento. No, él nunca se creyó el cuento. Pero tenía el apoyo hasta de Jarpa, fíjate. Tenía el apoyo de mucha gente, sí, hay mucha gente que creía que él decía, pero el que no quería era él. Él decía que él no estaba preparado a ser presidente y que esto era una ridiculez nomás. ¿No? Ahora, entrando más de lleno a los años de la transición, quizás justamente por tu contacto y tu relación con tu padre, y que heredaste amistades, dices tú, heredaste la amistad, me imagino, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y se dice que tú eres el gran hombre de Frei. ¿Cómo fue el proceso que lleva a que Frei se convierta en la figura política que soy? A ver, déjame aclarar primero. Los que eran muy, muy amigos eran mi padre y Frei Montalva. Ellos fueron amigos y para mí Eduardo Frei Montalva fue
lo que nosotros llamamos los tíos, ¿no es cierto? Pero un tío muy cercano, una persona con la cual nosotros crecimos, hicimos toda nuestra vida en conjunto. Y por esa amistad familiar de mi padre con don Eduardo Frei, es que surge la amistad entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y yo, y en general la familia. Yo me siento amigo, muy amigo, de todos los Frei, de la Carmen, de Pancho, de Jorge, de Isabel, en fin, de todos, seguro que de la Pechito, todo. Y por consiguiente, y recordando un poco la misma experiencia que me había pasado a mí, la verdad de las cosas es que cuando muere Frei Montalva, a Frei Ruiz-Tagle le pasa una cosa muy similar. O sea, nosotros habíamos tenido vida con padres muy poderosos, muy opacadores, y que habíamos nosotros estado en un segundo nivel muy bajo perfil. Muy bajo perfil, y además ocupado en nuestras cosas. Yo trabajaba en las pesqueras en el norte, ayudaba con mi padre en las constructoras. Eduardo estaba dedicado a la muerte de su padre, era ingeniero de Sigdo Copper, socio de Sigdo Copper, y nosotros absolutamente alejados de la política. Entonces yo entendía muy bien el proceso que estaba pasando Eduardo, hijo, cuando murió su padre, porque me había pasado lo mismo. Y yo creo que la verdad de las cosas es que él empieza, y su carrera política empieza ya desde el mismo momento que muere su padre. Como te digo, porque heredas tú un montón de cosas, heredas amistades, heredas sueños, heredas, en fin, todo un entorno que poco a poco también te va guiando. Pero la verdad es que públicamente la figura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle empieza a ser fuerte ni siquiera en el plebiscito de 1988. Quizás en la primera candidatura en el 89 va a ser presidente del Partido Demócrata Cristiano. No, claro. Ahora, llegar a ser una figura presidencial en esos tiempos no es como ahora, que basta ser una figura mediática, ¿no es cierto? Y que tú estés convidado a muchos programas de televisión y de repente te empiezan a decir que tú puedes ser candidato a la presidencia. En ese tiempo era bastante más difícil, primero que nada porque el acceso que teníamos los políticos de oposición a la televisión era muy bajo. Pero la verdad de las cosas es que Frei empieza, yo diría a partir del año 84-85, a través de la Fundación Frei, viene Adolfo Suárez, empiezan a hacer una serie de invitados importantes y él empieza a dar algunos discursos de alguna importancia y que empiezan a marcar pauta y se empieza a ser conocido en el partido. Posteriormente, después, no me acuerdo el nombre exacto, pero ¿te acuerdas que una comisión que presidía Sergio Molina antes del plebiscito? Sí. No recuerdo el nombre exacto. ¿La Alianza Democrática? No, pero había una especie de algo por elecciones libres, un comité de elecciones libres, y que con Sergio Molina y otro grupo de gente muy connotada de la concertación recorren el país. Y es la primera vez que Frei ya recorre el país desde Arica a Magallanes y empieza a ser conocido. Pero se dice que tú fuiste una de las personas claves junto con Genaro Arriagada, pero más bien tú, el que el año 89 lo lleva, digamos, a asumir una responsabilidad más fuerte y presentarse a la candidatura de presidente del partido. Pero ahí estaba Valdés, estaba Elwin, y se produce ese suceso. Ahora, la persona, porque como este es un programa más bien histórico, ¿no es cierto? Claro. Hay que reconocer las cosas como son. La persona que tuvo más visión respecto y más claridad respecto de las posibilidades de Frei de convertirse en un candidato presidencial y futuro presidente de la República fue Genaro Arriagada, y él impulsó más. Yo en ese sentido fui un poco más de atrás. Y la verdad las cosas que él se presentó a la precandidatura presidencial en el año 89, en que perdió y ganó Elwin. Pero ya quedó posicionado. Y el haberse presentado como precandidato presidencial le sirvió a él para disputar sin problema y asegurarse el cupo de senador por Santiago. Entonces, la primera elección que él tiene es la elección en la senaduría por Santiago, en que gana por un amplísimo margen. ¿Qué pasó realmente en el llamado Carmen Gate, en esa elección del 89 dentro de la democracia cristiana? Era la primera elección realmente competitiva que se hacía en la democracia cristiana después de muchos años en que participaba toda la militancia, y por consiguiente no estaban todos
todas inscripciones. las inscripciones, todo muy bien al día. Pero es lo que pasa en cualquier elección, que los que pierden acusan a los ganadores de haber hecho algún tipo de arreglo. Pero la verdad las cosas es que nunca se probó nada, nunca se probó absolutamente nada. ¿Tú estabas por Elwin o por Valdés? En esa elección yo estaba con Elwin. Yo estaba con Elwin. ¿Por qué no tuviste alguna participación importante política en el gabinete de Elwin o en el gobierno de Elwin? Bueno, porque después nosotros levantamos la candidatura de Frey en contra de Elwin. Y estas cosas de política pasan, y estos precios se pagan, así que don Patricio no estimó. No te quería mucho en ese momento. No, pero yo tengo la mejor relación con don Patricio y estimo que lo que hizo él fue lo correcto. Ajá. Ahora, en el gobierno de Elwin propiamente tal, tú, como hemos dicho, no jugaste un rol relevante, como si lo vas a tener en el gobierno de Frey, pero así todo lograron que Frei Ruiz-Tagle se hiciera cargo del Partido Demócrata Cristiano. Tengo entendido que ustedes pensaban que posicionándose de la presidencia del partido se iba a posicionar de la presidencia de la República. ¿Ese fue el argumento que se usó? ¿Cómo se gestó eso? No, nosotros entendíamos que tú, para poder tener, si tú querías tener una opción seria a ser presidente, a ser candidato presidencial de la democracia cristiana, tenías que tener control del partido. Y la mejor manera de probar que tú podías tener control del partido era tomando la presidencia del partido. Y después, si era necesario, ir a primarias internas para ser el candidato presidencial. ¿Arrasaron ahí? Y claro, ¿O fue difícil? No fue muy bien, no fue muy bien. A Frei le ha ido siempre súper bien en todas sus elecciones. Ahora, ya en el gobierno de Elwin, o antes, ¿tú tenías vínculos, ya sea familiares, de amistades, con el mundo militar? Ninguno. No te puedo creer. Yo no conocía a ningún militar, a ninguno. El único militar que... ¿Ni siquiera antes del golpe? Ni antes ni después del golpe. Yo durante el tiempo del gobierno militar, el único militar que yo conocí era un militar retirado, que era el general Martínez Amaro, que era vicepresidente de la Caja de Empleados Particulares. El papá de Martínez Bush. Claro. Y con él tuve una amistad muy grata, y de la cual tengo muy buenos recuerdos. Ahora, a pesar de que le decían el general Martínez Amargo, te diré. Sí, te parece que tenía un genio. Que tenía un genio, pero nos hicimos muy amigos. Entonces, si tú no tenías vínculos con los militares, ¿por qué fuiste nombrado ya en el gobierno de Frei en 1994, cuando ganaron la elección, pudiendo ser ministro del Interior, ministro de Defensa? ¿Tú lo pediste? Porque tú estabas muy cercano a Frei. Es decir, podrías haber... Sí. Bueno, la verdad las cosas que yo como 2 años antes me empecé a interesar en el tema militar, porque yo veía que los principales problemas que había tenido el gobierno de don Patricio Elwin fueron el ejercicio de enlace, el boinazo y las relaciones, ¿no es cierto?, con el mundo militar. Y estimaba que era súper importante terminar que el proceso, ¿no es cierto?, de adaptación de los militares a la civilidad, al régimen pleno democrático, era un proceso dinámico y que había que terminarlo. Y que cualquier gobierno, para ser exitoso, realmente tenía que solucionar esa parte de forma muy eficaz. Tenía mucho más importancia ser ministro de Defensa en la transición que serlo hoy, digamos. Es decir, en el sentido que todavía estaba como comandante en jefe general Pinochet. No hay duda alguna. El Ministerio de Defensa, más bien un ministerio técnico, un ministerio más bien administrativo, ¿no es cierto?, que tú tienes mucho control administrativo sobre las Fuerzas Armadas, pero en ese momento no era así. Era un ministerio en que estaba prácticamente el corazón de la transición, estaba ahí, de la transición no política, pero realmente la transición de un gobierno militar a un gobierno civil estaba ahí. ¿Frei no te puso ningún problema cuando tú dijiste quiero ser ministro de Defensa? No, yo creo que él quería. Él te había... Yo creo que él ya quería, sí. Es importante eso porque en el gobierno de Elwin las relaciones entre, como tú dices también, las relaciones entre los militares y el Ministerio de Defensa no fue muy bueno. Quizás debiera decir las relaciones del general Pinochet con el ministro de Defensa, que era Patricio Rojas, fueron bastante duras, fuertes, no justamente el ejercicio enlace, boinazo.
Por lo tanto, el nuevo ministro de Defensa del gobierno de Frey tenía que ser una persona afín quizás al mundo militar. Por eso te preguntaba antes si tú tenías algo. Claro, pero yo no era afín al mundo militar. Entonces, ¿cómo lograste una mejora sustantiva de las relaciones con el mundo militar? A ver, en primer lugar yo creo que el trabajo más difícil le tocó a Patricio Rojas. Él verdaderamente, ¿no es cierto?, pasar a ser ministro de Defensa con el general Pinochet, que recién había salido de la presidencia de la República durante 17 años. No era una cosa fácil, a ninguno le hubiera sido fácil. Segundo, había también una concepción de que una especie de superioridad, de establecimiento de la superioridad del poder civil sobre el poder militar, y que esto necesariamente tenía que ser confrontado. No había una política de cooperación, de aunar fuerzas, sino que más bien una confrontación. Mire, yo mando y usted obedece. Que es lo, ¿no es cierto?, lo ortodoxo, lo tradicional. Además deben haber estado un poquito asustados los civiles de que se produjera cualquier... ¿Qué te parece? Pero obvio, imagínate lo que era la primera vez que me entrevisté con el general Pinochet, que me fue a ver a la casa, cuando llegó él acompañado con varios generales. Eran cosas intimidantes, eran unas personas que tú habías visto desde lejos durante muchos años, ¿no es cierto? Y pues llego vestido con los uniformes, tú conoces muy bien lo que es la cosa militar, realmente impresiona. Pero yo tengo la sensación de que hubo un cambio en la actitud por parte del general Pinochet. O sea que yo pude hacer lo que hice básicamente porque el general Pinochet también quería... yo creo que él entendió que seguir en una guerra desgastadora como la que había tenido con Rojas no era buena, no era bueno para nadie. Entonces yo creo que por eso yo me siento muy beneficiado de la administración de Patricio Rojas en ese sentido, porque encontré un camino más fácil de seguir. ¿Te hiciste amigo del general Pinochet? Sí, fíjate. A ver, cuéntame cómo fueron tus relaciones con él. Mira, Y un par de anécdotas, por lo menos novedosas. no, básicamente mi relación, el general Pinochet tenía la edad de mi padre, o sea, había una diferencia generacional. Inclusive se habían conocido con mi padre, porque el general Pinochet había sido muchos años general en Iquique, norte, claro. en Iquique. Y en ese tiempo había una costumbre muy, no sé, que se usaba mucho, que cuando el intendente titular se ausentaba, lo reemplazaba el general de la plaza donde había general. Y como mi padre era ministro del Interior, le tocó muchas veces trabajar con Pinochet como intendente. Entonces, entre ellos se conocían. Y Pinochet parece que tenía un respeto y una gran estimación por mi padre. Entonces, eso también ayudó. Segundo, él cuando llega por primera vez a mi casa, como digo, cuando yo todavía era ministro designado, no había asumido, él pidió ir a verme, como digo, llegó acompañado con varios generales, con toda su parafernalia. Ahí todo, me acuerdo, todas las empleadas de la casa, todos mirando, y venía. Venía el lobo. Venía el lobo, qué sé yo. Y tuvimos una conversación y que yo creo que marcó mucho, porque él me ofreció su colaboración, que quería ayudar, que quería hacer. Yo le dije, mire, pero a mí lo que me gustaría es conocer su ejército. Conocerlo de verdad, conocerlo por dentro. Pero yo no quiero que me lleve usted a la enfermería, ni me lleve a la cocina, ni me lleve a las cosas, mostrarme el rancho que comen los reclutas, no me interesa. Yo lo que me interesa son sus salas de guerra, sus planes, su organización interna, sus cosas administrativas. Muéstreme, hágame conocer su ejército. Y eso aparentemente le gustó mucho. Y inmediatamente le digo... Estaba con su jefe de Estado Mayor ahí, dio instrucciones, y él diseñamos inmediatamente una serie de visitas a distintas unidades. Ibas a subir por primera vez a un tanque, tú. Entre todas las cosas que lo hacen hacer a uno los militares, ponerse gorro, subirse a tanques, qué sé yo, pero esa era una cosa para mí anecdótica, a mí no me importaba eso. Yo lo que quería era conocer la organización interna del ejército, realmente cómo funcionaba el sistema de defensa del país. ¿Estaba funcionando bien? No estaba funcionando. No estaba funcionando. No sabía, la Junta de Comandantes Jefes no sabía
no se habían reunido en más de 20 años. El Consucena no se había reunido en más de 25 o 30 años. En fin, toda la institucionalidad de la defensa no estaba funcionando para nada. No había una política de defensa. Había política militar, pero no había política de defensa. Entonces, echar a andar todo ese aparataje. Hice la primera junta de comandante y jefe, que llamó mucho la atención, nadie entendía que eran. Entonces, me acuerdo una foto de Mercurio, salía yo, Pinochet, Martínez Bush Matei. No, Matei, Vega, ¿no es cierto? Parado frente a... ¿Qué está pasando? Y eso estableció una lógica de cooperación, de mirar los problemas en conjunto, que empezó a hacer mucho más fáciles todas las cosas. Entonces, no era que hubiera un ministro que estuviera en pelea con su comandante en jefe, sino que era un ministro que realmente usaba a la Junta de Comandantes en Jefe como su principal organismo asesor. Ahora, ¿tú tenías una vinculación con el Ministerio de Interior para poder solucionar problemas vinculados con el mundo militar, los derechos humanos, el mundo militar y la política? ¿O ahí, quién era el que cortaba el queque? No, nosotros lo que hicimos, yo cuando llegué al Ministerio de Defensa dije, mire, todo el tema de los derechos humanos está afuera. El tema de los derechos humanos está en el Ministerio de Interior y en el Ministerio de Justicia. El tema de los derechos humanos no se va a tratar aquí en el Ministerio de Defensa. Este es un ministerio que está abocado a la defensa del país. Nos vamos a dedicar a conocer la estructuración interna. Era dejar el problema más candente en otras manos. Pero era un problema que no hacía a la defensa del país, que no hacía a lo que verdaderamente era la misión principal que tenía. Entonces, al dejarlo afuera, ¿no es cierto? De alguna manera podíamos trabajar en una lógica de cooperación, que a su vez, cuando llegó el momento, sirvió para resolver los problemas de derechos humanos, como es en la segunda parte, ¿no es cierto? Cuando yo vuelvo por segunda vez, yo ya establecí un nivel de confianza y establecí un nivel de cooperación con las Fuerzas Armadas. Yo digo, bueno, ahora sí que nos vamos a meter en el tema de los derechos humanos para tratar a ver si podemos abrir nuevos rumbos y instalar la mesa de diálogo. Pero fueron los primeros 4 años el tema de los derechos humanos estuvo afuera, salvo para hacer cumplir las resoluciones judiciales que emanaran de otros lados. Yo creo que pienso yo que el primer grave problema que tienes tú en defensa es la salida de estanque. ¿Cómo se gesta esa situación que históricamente es muy importante que quede grabada, digamos, porque algún día vamos a tener que escribir sobre ello? Bueno, nosotros... Estamos en el 95. Claro. No. Estamos en el 94. Fue muy al comienzo del gobierno. Sí. Muy, porque tú no quedaste muy bien con el general. Yo de las personas que mejor me caía del grupo, era el general Estanque. Había tenido una buena relación con él, lo había conocido un poquito antes, y lo encontraba que era un buen jefe policial y me caía bien. Y además nos habíamos encontrado en el sur, él tiene unos amigos que viven cerca de donde yo tengo mi casa, en Huelmo. Tenía una muy buena relación humana con el general Estanque. En el gobierno de Aylwin, la policía de investigaciones y carabineros, de hecho, siguieron en el Ministerio, formalmente siguieron en el Ministerio de Defensa y de hecho el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior. Y así y cuando llegamos nosotros, se mantuvo eso. Me acuerdo que yo tuve una reunión con Germán Correa, y Germán Correa me preguntó si yo me iba a meter en el tema de carabineros. Yo le dije que no, que me bastaba, tenía más que suficiente con el tema militar, ¿no es cierto? Y que yo encantado que él se hiciera cargo del tema de carabineros de investigación. De seguridad interior, de seguridad, y que yo iba a cooperar con él en todo lo que fuera necesario. Y en eso vino, creo que era Semana Santa o algo, un feriado largo, que yo me fui al sur, y que inclusive yo había quedado de que nos íbamos a juntar el día sábado o domingo, nos íbamos a juntar a tomar té en mi casa en Huelmo con el general Estanque. Y yo me voy y no alcanzo a llegar a Puerto Montt cuando me llaman y me dicen que
había pasado un impasse que a la salida de una entrevista, ¿no es cierto?, Germán Correa de alguna manera había insinuado la posibilidad de que el general Stange tuviera que renunciar. De ahí se armó toda una serie de movimientos raros. El general Stange vuelve del sur, lo reciben aquí todos los generales de Carabineros en un acto bien desafiante, bien provocador. Yo creo que es importante señalar que esto fue motivado por una acusación de haber participado Carabineros en el caso de Goyaba, ¿no? Exacto, exacto. Pero, como digo, la parte en la cual a mí ya me involucra mucho es que él cuando vuelve del sur, en el aeropuerto, no me acuerdo si fue Cerrillo o otro, se hace recibir por todos los generales, en un acto bastante desafiante, bastante complicado. Yo al día siguiente lo llamé, le dije que me parecía que esto no correspondía, que si bien es cierto que él podía tener cualquier juicio sobre lo que hubiera dicho o no hubiera dicho Germán Correa, pero el que había agravado la situación era él con esta actitud de hacerse recibir, que era esto, o sea, que estábamos frente a un desafío de Carabineros al gobierno, y que se había puesto en una situación que muy, muy complicada, que lo más probable que esto iba a terminar en su renuncia. Entonces él me pidió hablar con el presidente Frey. Yo llevaba ni 2 meses de ministro de Defensa. Le dije, bueno, encantado, vaya a hablar con el presidente Frey. Le dije, pero yo creo que vaya preparado, le dije, porque puede que le pidan la renuncia. Él fue, habló con Frey, y a la salida hace un segundo acto que yo consideré también muy provocador al gobierno e innecesario, en que él pide hablar con la prensa en La Moneda. Entonces me acuerdo, Chucho Rivero, Edgardo me llama y me dice, el mundo está pidiendo, lo dejo, no lo dejo, pero por supuesto, déjalo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que no? El director de Carabineros. Y él va y dice, ahí se para, entonces desde La Moneda, desde el podio, dice, yo no renuncio. Entonces, ahí ¿Y Frey le había pedido la renuncia? Y Frey le había insinuado, le había dicho que era mejor que quizás renunciar, que fuera pensando, no sé. Entonces ahí yo ya dije, no, esto es la segunda provocación de menos de una semana, y esta es ya muy fuerte, desde la propia Casa de Gobierno. Y el día siguiente lo cité, le dije, mire usted, va a renunciar, ¿no? Pero tú no tenías ningún poder para hacer eso de acuerdo a la Constitución. Ninguno. Presión moral. Claro, ninguno. No. ¿Y qué De aquí en adelante nosotros no vamos a trabajar en conjunto. Dijo que no. Y se rompieron las relaciones. Y ahí yo lo marginaste. Lo marginé, él pidió vacaciones, pidió días administrativos, después vacaciones, estuvo como 90 días fuera y finalmente volvió. Y a la vuelta me pide permiso para ir a Perú porque tenían que encabezar un congreso policial y yo le dije que no iba a ir. No. Pero en el fondo, la primera metida de pata es de Germán Correa, ¿o no? Eso no sé, porque se involucró, digamos, en un tema que era más bien tuyo. No era mío, pero lo que pasa es que parece que Germán quiso decir otra cosa, pero de alguna manera dejó abierto el tema. Entonces, dice, bueno, los periodistas, yo como digo, estaba absolutamente al margen de todo esto. Yo sé que estamos haciendo historia reciente y por eso, digamos, hay ciertos cuidados. Pero quiero decirte otra cosa, que yo hasta el día de hoy le tengo una gran estimación al general Stange. Y se han encontrado y se reanudaron. Inclusive después de que él ya salió, yo un día lo convidé a comer, almorzar al Ministerio de Defensa y almorzar los dos solos, un largo almuerzo de más de un par de horas. Le tengo mucha estimación, a él y su señora. En relación a eso, te quería preguntar que resulta como extraño que el primer gabinete de Frey haya durado tan poco. Y se señala, la prensa de la época señala que uno de los hombres que decidió el cambio fuiste tú. Y yo quiero saber por qué. ¿Realmente estaba actuando tan mal Germán Correa? ¿Estaba actuando muy mal Rebolledo? ¿Hicieron alguna reunión especial? ¿Qué pasó ahí de verdad? De verdad, yo creo que hay gabinetes que resultan y otros que no resultan. ¿Ah? Este no resultó,
Porque el diseño estaba mal, te explica, de alguna manera. Pero el diseño había sido tuyo y de Arriagada. Sí, pero no pongamos, porque no caigamos en lo que ha hecho la prensa, el Círculo de Hierro, que Frei no hacía nada y nosotros hacíamos todo. No, el presidente, nosotros podíamos ir, exponer nuestros puntos de vista, decirle lo que pensamos, lo que no pensamos, proponer estrategias, pero en definitiva las decisiones las tomaba él. Los gabinetes son absolutamente presidenciales. Pero no funcionó básicamente porque de alguna manera era que los partidos estuvieran representados directamente en el gabinete. Germán Correa, que había sido era un cuoteo, pero claro, obvio ahí. Germán Correa, que era presidente del Partido Socialista, ¿no es cierto?, fuera ministro del Interior. Rebolleo, que también era vicepresidente del PPD, estuviera ahí. Genaro Arregá, que estuviera en la presidencia, en fin. Y después, inclusive, casi todos los ministerios pusimos distintos líderes porque queríamos formar un gabinete esencialmente político, bien político. No resultó, no funcionó. Porque los gabinetes son equipos de personas que interactúan y resultan o no resultan. Tú ves actualmente lo que ha costado a este gobierno llegar a tener un equipo de la moneda que fuera afiatado y que pudiera durar en el tiempo. No es fácil, porque tú puedes escoger muy bien a las personas, pero de repente las personas entre sí no funcionan. Pero fue re feo lo que le hicieron a Germán Correa. Duro, muy duro. ¿Y tú sabías? Muy duro, por supuesto que sabía, sí. ¿Y te lo ha sacado en cara a posteriori? ¿Germán? Sí. No, Germán yo tengo una muy buena relación con él, pero fue muy duro, muy duro. Pero mira, no hay forma de hacer un cambio de gabinete en que la gente no sea duro. Es casi imposible, porque todo el mundo cree que lo está haciendo bien, tú no sabes cuándo hacerlo, tampoco puedes dejar mucho tiempo entre que tú tomas la decisión y lo haces, o no puedes decir, entonces, ¿cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? Si Frei hubiera sacado a Germán Correa 2 días antes de la parada, hubiera dicho, ¿por qué no lo dejó por lo menos acompañar? En fin, claro, siempre es difícil. Mira, todo, no hay manera de hacer estas cosas bien hechas. Hay mejores que otras. Sí. Y otro de los temas, digamos, que tú viviste como ministro de Defensa bajo el gobierno de Frei fue el tema de Contreras, de Manuel Contreras, la creación de la cárcel de Punta Peuco. ¿Cómo se gestó, digamos, la creación de esta cárcel especial y cómo viviste tú el tema de Manuel Contreras? ¿Tú lo conociste? ¿Tenías relación con él? Yo había conocido a Manuel Contreras, tuve una relación con él antes de llegar al ministerio, por ahí en los años 80 y algo, ¿no? En el sentido, una vez hicimos una licitación para la empresa constructora, para el sistema de seguridad, y uno de los licitantes oferentes fue Contreras, y ahí yo tuve una ocasión de conversar con él. ¿Qué te pareció? Nada muy especial. Pero tú sabías quién era y qué representaba. Claro, y él pidió hablar conmigo y... Pero no pasó, no se ganó la licitación, no pasó nada. Lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Ahora, en el caso de Contreras, el problema fundamental era que para el ejército el hecho de que que había sido jefe de inteligencia estuviera preso en un recinto que no fuera un recinto militar. ¿Eso te lo planteaba el general Pinochet a ti permanentemente? Así es, claro. Primero, el primer planteamiento es, no corresponde meterlo preso. Bueno, pero eso no lo decide usted ni yo, pues general eso lo deciden otras personas. Es decir, hubo una defensa del general Pinochet de Contreras. Diciendo que no correspondía que a Contreras se metiera preso. Pero como te digo, eso se zanjaba rápidamente y eso Pinochet entendió, pero decía, mire, es un problema que no vamos a decir ni usted ni yo. Eso lo van a decir otros caballeros que no tienen nada que ver con nosotros, que van a decir si este señor va preso o no va preso. Entonces decía, pero no puede ir preso en una cárcel que no esté vigilado por personal militar, por haber sido el jefe de inteligencia, por esto, por lo otro. Y entonces ahí se llegó a la transacción de Punta Peuco, que era en el fondo, ¿no es cierto? Y por otro lado, para un gobierno civil no era
encarcelar a Contreras en una cosa que no estuviera vigilado por Gendarmería tampoco era razonable. Pero ahí te enfrentaste con Ricardo Lagos, ¿no? Porque él no quiso firmar la creación de Punta Peuco. Claro, él fue, pero nuevamente de esas cosas que me tocan por suerte o qué sé yo no estaba. Yo estaba en el sur, inclusive estaba en yate, totalmente desconectado, y cuando volví había pasado todo el tema de que Ricardo Lagos no había querido firmar, cosa que creo hasta el día de hoy que fue un gran error de él no haberlo hecho. Porque generó toda una maquinaria. Generó toda una cosa en circunstancias que la solución era extraordinariamente buena. Pero la persona que resolvió el problema con Lagos, en definitiva, y que buscaron fue Carlos Figueroa, la Soledad Alvear, en conjunto con Ricardo Lagos, que finalmente le dieron el asunto. Y yo llegué después. ¿Tuvieron miedo que cuando el general Contreras estaba en Fresia se pudiera producir una situación problemática al interior del ejército, de las Fuerzas Armadas? Hubo un picnic, recuerdo después, sí. Es decir, hubo movimientos. Sí. ¿Cómo trataste eso con el general? Había mucho... Claro, en el gobierno habían distintos sentimientos, ¿no es cierto? O distintas aprehensiones. Unos creían que esto podía acarrear problemas, otros menos, otros decían no, hay que tener una posición más dura. Pero básicamente los que estábamos manejando el tema, que era fundamentalmente los que estábamos en defensa, y conocíamos el grado de relación que... Nosotros entendíamos que este era un problema que estaba totalmente controlado y que no iban a pasar cosas de ningún tipo grave. Tampoco, pero también teníamos que tener la suficiente destreza para saber que no era fácil para los mandos, ¿no es cierto?, que se produjera la detención de Contreras, sobre todo por la connotación especial de que era un general. Primero, se decía que nunca había habido un general preso, y segundo, un general de inteligencia, que se consideraba que era extraordinariamente peligroso. Entonces, entre la debida, ¿no es cierto?, comprensión hacia el mando, que de alguna manera, que en definitiva iban a ser los que tenían que entregarle a justicia a Contreras, y a su vez tranquilizar al gobierno, había un día a día bastante complicado. ¿Quiénes en el gobierno, representantes del PS o del PPD, te hicieron la vida más difícil en ese plano? No, la verdad de las cosas, yo estoy súper agradecido. No, me dejaron muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Es decir, no te fueron poniendo cartapisa, porque en el fondo... No, porque la gente, la gente entendía el problema. La verdad, las cosas y sabían que no se sacaba nada con extremar las cosas. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que me fue a ver los senadores Núñez, Ominami y Gamburi, me fueron a ver al ministerio porque no sé qué cosa había dicho Pinochet en el sur, había hecho una de esas declaraciones cuando se siente más tranquilo, qué sé yo, a la revista Cosa, no me acuerdo qué. Total, gran indignación, había dicho no sé qué barbaridad. Y llegan estos tres senadores y me dicen, mira, Esto no puede ser. Ministro, esto no puede ser, esto hay que representarle a Pinochet, este asunto, hay que llamarle la atención por tal cosa. Entonces yo los quedo mirando y llamo a mi ayudante militar y en forma muy enérgica le digo, mire, cíteme al general Pinochet hoy día a las 5:30 de la tarde. A su orden, ministro, se va. Se produce un silencio entre nosotros y yo los miro y me largo a reír y digo, ojalá que venga. ¿Ah? Claro. Y tuvo, bueno, gran carga. Porque eso era te fijas, tú decías, ya, estas cosas, pero a la larga. Pero no hubo problema. La verdad, las cosas que la cooperación del ejército fue completa, la cooperación de los mandos del ejército fue completa, la cooperación de la marina fue completa. Recuerda que en un momento dado, nosotros llevamos a Contreras, lo sacamos finalmente de Fresia y lo llevamos al hospital militar. De Talcahuano. Naval de Talcahuano. Y ahí la primera vez que Contreras siente que está preso, porque los marinos lo atendieron, pero inmediatamente le pusieron 2 guardias en la puerta. Y de ahí para adelante ya fue un proceso, ¿no es cierto?, ya absolutamente suave. ¿Cómo lograste que Pinochet al final dejara la comandancia en jefe?
porque se Se te da... venció el plazo nomás. Pero tú preparaste eso muy bien, porque también podría haberse demorado más. No, Es decir, Pinochet se podría haber ido antes. Pinochet se podría haber ido. Y la idea era que se fuera antes. La idea fuera, y nosotros teníamos convenido que Pinochet se iba a ir más o menos en enero, el 20 de enero o algo así, y tan pronto él se fuera, yo me iba a ir de embajador a Argentina. Y con eso tú cerrabas el Yo ciclo. cerraba en mi el ciclo ministerio. y me iba a un tiempo. Y pasó ahí que entre los días de Pascua y Año Nuevo, también no sé por qué otras declaraciones que hizo Pinochet o algo que pasó, no recuerdo bien, hubo una acusación constitucional de Jocelyn Holt y de Asensio. Y esto hizo que Pinochet se endureciera y ahí fue el único momento tenso que hemos tenido yo y él. Le dije, mire, usted igual se va a tener que ir, si no se va ahora el 20 de enero, igual se va a tener que ir el 11 de marzo. Está haciendo una cosa, esto lo teníamos planificado, yo creo que está haciendo correcto, pero él estaba muy amortazado. Le dije, bueno, ¿sabe qué más? Usted se quedará, pero yo me voy. Usted arrégleselas como vea. ¿Les costó nominar al sucesor? ¿A General Zurrieta? No, lo teníamos muy pensado de mucho tiempo. Sí, tengo entendido que lo tenían pensado desde Estados Unidos. No, tanto de Estados Unidos no. Yo conocí al General Zurrieta en Estados Unidos. Me llamó la atención. Y yo venía hablando el tema con el general Pinochet mucho tiempo antes. Y él me había dado algunos nombres. ¿Qué nombre te había dado? Yo no me atrevo, yo no me atrevo a decirte los nombres que me había dado. Pero básicamente, las personas que se veían, ¿no es cierto?, posible, eran primero, en primer lugar, General Garín, un gran general, una persona con la cual yo trabajaba muy bien y nos entendíamos muy bien. Después estaba General Zurrieta, que era muy joven. Claro. Y la otra persona que ya se mencionaba, fíjate, en ese tiempo era el general Cheire. O sea, había una línea bastante así, de gente profesional. Y a mí me gustó mucho Zurrieta primero porque era de la familia militar, de tradición militar, hijo de general, ¿no es cierto?, nieto, sobrino, Sí. comandante en jefe, toda una tradición militar muy fuerte y que tenía una trayectoria al interior del ejército impecable. Bueno, que hay Zurrieta a cargo de la comandancia en jefe y tú cierras el ciclo, te vas a Argentina. ¿Qué relación tienes con Menem allá? Muy buena, excelente. ¿Hasta el día de hoy? ¿Cómo? No lo he visto yo ¿Ya? cuando acá, no lo he visto. Y estoy como con ganas de ir a verlo. Porque Menem, con respecto a Chile, fue un gran presidente argentino. Gran presidente argentino. La verdad, las cosas... No hubiera pasado lo del No hubiera pasado las cosas. Inclusive desde antes, de cuando él era gobernador de La Rioja, él fue como gobernador de La Rioja, ya él tenía fue el único gobernador que apoyó, ¿no es cierto?, las soluciones posibles. El haber establecido 24 puntos, los cuales de conflicto, haber establecido cuáles eran, resolver 22 de ellos por negociación directa, sí. Uno por arbitraje, el otro después por un acuerdo de las partes más negociado. Realmente es increíble. Cambió la relación. Los empresarios chilenos por primera vez salieron en serio al extranjero, invirtieron en empresas en serio en Argentina. Hubo una gran corriente, ¿no es cierto?, de intercambio entre ambos países. Y nada de estas cosas se hubiera podido hacer si no hubiera sido por la persistencia y la amistad que demostraba, y el deseo de entenderse que mostraba el presidente Menem con Chile. Entonces, bueno, ser embajador de Chile en esas circunstancias era casi salir de vacaciones. Era, ¿no?, casi salir de vacaciones, exactamente. El conflicto del 78 con Argentina, la casi guerra que tuvimos, estaba ya en el pasado. ¿O tuviste que hacer algunos...? No, yo cuando llegué ya, la labor de Carlos Figueroa anteriormente, Rodrigo Iguarachi, todas esas cosas estaban en el pasado. No, a mí me tocó, la verdad, las cosas, ir a la guinda la torta, ¿no es cierto? Llegar al final y celebrar el acuerdo de Campos de Hielo y
y venirme. ¿Y llegaste y fuiste llamado o tú que te quisiste volver a gestar la mesa de diálogo en el 99? Ya estábamos al final de Frey. Pues sí, ¿cómo voy a...? No, por supuesto que fui llamado, es el presidente el que te nombra. ¿Cómo entonces que yo vine? No, pero bueno, son cosas que se conversan entre amigos. No. Yo venía muy seguido. La verdad, las cosas que nunca me desconecté mucho de la situación política y del gobierno. Yo me sentía muy responsable del gobierno. Conversaba mucho con el presidente Frey. Y en un momento dado, que él quiso hacer este último cambio de gabinete, yo le manifesté que estaba absolutamente dispuesto a ser su ministro de Defensa, que no tenía ningún inconveniente en volver a hacerlo. Eso sí le dije, que seguramente con características distintas. Que ya habíamos terminado un ciclo y había que empezar a otro. ¿Te sientes arrepentido de haber convocado a la mesa de diálogo por sus resultados? No, yo creo que yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí la mesa de diálogo es la iniciativa política más importante que yo he hecho en mi vida, pero por muy lejos, muy lejos. Digan lo que digan, la mesa de diálogo fue un éxito. ¿Y tú sientes que el objetivo se cumplió? Totalmente. ¿Por qué? Si todavía tenemos el tema... Pero lo tienes en otro nivel, lo tienes en otro diapasón, lo tienes en otra cosa. Sigue el tema, es un tema, si nosotros mismos dijimos, este es un tema que no se va a acabar nunca. Pero todo ese conflicto, toda esa cosa, si la mesa de diálogo tiene una sola cosa muy importante, que los militares reconocen, señor, la existencia de los detenidos desaparecidos. Que hasta el día que se instaló la mesa de diálogo eran presuntos, no existían. Yo en mis primeras conversaciones con el general Pinochet, los temas de los detenidos desaparecidos no existían. Se habían ido fuera, estaban viviendo con otra mujer en París, estaban haciendo otra, pero no habían desaparecido. El hecho de determinar el número de desaparecidos, poder decir esto es el universo con que estamos trabajando y que las Fuerzas Armadas reconocieran, dijeran, mira, de estos podemos dar cuenta, de estos otros no, hicimos tal y tal cosa con él. Yo creo que esa verdad fue lo que, en definitiva, el camino a esa nación en la cual estamos embarcados. Yo creo que el tema de los derechos humanos va a seguir porque siguen estas cosas judiciales, pero el tono es totalmente menor. Bueno, cuando escribamos más tarde la historia vamos a tomar en cuenta eso. Tengo que terminar, pero una última pregunta que no puedo dejar de hacerte. Tu posición frente a la entrega de mar a Bolivia. ¿La entrega de mar a Bolivia? No, yo entrega de mar a Bolivia, ¿por qué? No, yo en una entrevista, en un seminario en la Finisterra, yo dije, si alguna vez queremos darle, si Bolivia plantea una salida, que quiere una salida al mar como una aspiración, yo no veo por qué no hacerlo. Y planteo varias condicionantes, ¿no es cierto? Primero, la primera de todo es que esto no es una reivindicación. Bolivia no tiene derecho a salir al mar. No tiene ningún derecho. Puede tener una aspiración, puede tener un deseo, puede decir, mira, nos gustaría hacerlo. Y nosotros, a lo mejor, sería en nuestro mejor interés decir, mira, atender ese deseo. Pero para eso hay que cumplir una serie de requisitos que yo especifiqué y que creo que sería muy largo volverlo a repetir acá. Oye, Edmundo, te agradezco enormemente esta conversación y espero tenerte en este programa o en otro más adelante. Muchas gracias por invitarme.